¿Qué tal, Rolando Borbano? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Rolando? Muy bien. Bien, en este libro, entonces, como comentábamos, te dispones a, desde el principio, desde el primer caso, a tratar las diferentes situaciones criminales que ha llevado adelante la Policía Federal Argentina en toda su historia. ¿Cuál fue el primer caso? Mira, la investigación la comencé por los tiempos de la colonia. Sí, me fui muy atrás en el tiempo, hasta el siglo XVI, porque... ¿16? Al siglo XVI, Sí. porque es el momento en el cual reconoce la Policía Federal, en su propia historiografía oficial, los comienzos, sus antecedentes, cuando había una serie de alcaldes que se dedicaban a cuidar la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, lo que hoy es también la provincia de Buenos Aires. Sí. Ahí me detuve y me encontré con que en el año 1631, avanzando un poquito en el tiempo, se dio un curioso robo en Buenos Aires, que fue el primer robo boquetero de la historia. Y la particularidad que tuvo es que contó con una complicidad y con una negligencia policial muy importante, porque se produjo en el fuerte de Buenos Aires, que se suponía que era el lugar más custodiado de la ciudad. Claro. Allí entraron una noche dos personas, rompieron una pared, hicieron explotar un cofre y se robaron una serie de doblones de oro que estaban destinados a reparar el fuerte. Estas personas escaparon, la policía salió a buscarlos y logró detener a uno de ellos. Lo llevó de nuevo al fuerte, lo detuvo en el fuerte, lo dejaron pasar la noche con la idea de ablandarlo y se les escapó a través de otro boquete. Luego de eso salieron con más énfasis a buscarlo tanto al prófugo como a la otra persona que buscaron, los detuvieron y fueron los detenidos, como suele pasar hoy tan comúnmente en los casos en los que hablamos de los sospechosos de siempre, le apuntaron a un ciudadano chileno, un extranjero, Sí. y a un sirviente muy humilde. A estos dos los detuvieron, los sometieron a torturas, los lograron obligarse a declararse culpables y finalmente los colgaron. Me detuve un poco en esto porque, entre otras cosas, a mitad de camino de la investigación desapareció la mitad del botín que se había recuperado y hubo una serie de irregularidades que me resultaron muy llamativas porque son cosas que hoy, 500 años después, se siguen repitiendo, nos las seguimos encontrando. Obviamente ese fue el punto de partida de la investigación, pero llegó hasta la actualidad. Claro. Otra que el caso de Dreyfus, versión latinoamericana 3 siglos antes. Así es. Así es. Ha habido de todo en la historia de la Policía Federal, que es una policía que se ha caracterizado a lo largo de su historia por tener una relación muy cercana con la tortura, protagonizar las torturas y hacerlas casi como una metodología habitual, tanto en siglos anteriores como en el propio siglo XX, desde Leopoldo Polo Lugones, el hijo del poeta Lugones, Claro. que está señalado como uno de los inventores de la picana eléctrica, Sí. torturaba a los opositores del gobierno de facto de Uriburu en la Penitenciaría Nacional, ahí en lo que hoy es la Avenida Las Heras. Sus sucesores, Cipriano Lombilla, José Morizano, que eran los torturadores que había durante el gobierno peronista, que perseguían a otros rivales políticos, también los sometían a torturas terribles. Al propio Atahualpa Yupanqui lo han torturado por ir a reuniones en la embajada rusa, intentaron incluso lisiarlo, destrozarle una mano para que no pudiera tocar nunca más la guitarra, no lo lograron porque se equivocaron de mano. Luego en el tiempo los hermanos Cardoso, también sobre el final de la historia del segundo gobierno peronista, que también se dedicaban a torturar como una cosa habitual en lo que había sido alguna vez la casa de Domingo Sarmiento, en el centro de la capital. Ahí mismo tenían un centro de torturas. Cuento en el libro obviamente también el rol de la Policía Federal en la última dictadura militar, la del 76, Sí. donde los policías federales fueron los encargados de enseñarle a los marinos, por ejemplo, de la ESMA, Claro. a utilizar la picana eléctrica. Me detengo en el caso de un subcomisario en particular que se llamaba Ernesto Frimón Weber, que fue por caso el matador del periodista Rodolfo Walsh, a quien en la ESMA lo conocían además como 220, ese era su apodo, Sí. o también lo conocían como el maestro, porque era el hombre que les enseñaba cómo utilizar la picana eléctrica y todos sus secretos. Y después de ahí, obviamente, a los tiempos de la democracia, donde la Policía Federal ha seguido torturando, casos tan paradigmáticos como el de la banda de los comisarios, que fueron un grupo de policías que empezó cometiendo secuestros extorsivos de empresarios durante la dictadura y que luego en democracia lo siguió haciendo, secuestró al propio Mauricio Macri. En el libro cuento cómo los propios policías federales que detuvieron a sus ex compañeros, a estos policías que secuestraban, los sometieron a torturas salvajes con picana eléctrica, y estoy hablando ya de los años 2000, para obligarlos a confesar no solo el secuestro de Mauricio Macri, sino muchos otros casos. Nosotros entrevistamos a Bayarri, que fue víctima Carlos de torturas Bayarri. por parte de la policía.
Claro, Bayarri estaba señalado como uno de los integrantes de la banda de los comisarios Sí. y fue el que logró que salieran a luz todas las torturas a las que lo habían sometido Exacto. tanto a él como a su padre y sus propios ex compañeros de Policía Federal. Rolando, antes de continuar con el periodo democrático, volviendo un momento a la dictadura, porque me interesa saber cómo se conformaba la Policía Federal Argentina, siendo que ahí el Ejército y las Fuerzas Armadas, la Marina, la Terrestre y la Aérea, primaban mucho más, ¿no? que lo que priman hoy en día. Claro, por eso mismo la historia siempre se detiene en lo que hicieron los militares, los marinos y obviamente los pilotos, Sí. y suele dejarse de lado lo que hacía la Policía Federal. La Policía Federal tenía un rol clave Claro. en la dictadura militar, además de integrar grupos de tareas que salían a secuestrar, tenía un centro clandestino de detención en el edificio que se conocía como de la Coordinación Federal, ahí en el centro, en la calle Moreno, que luego va a explotar con un atentado. Por ahí tenían 3 pisos llenos, repletos de detenidos desaparecidos. La policía además federal manejaba 3 centros clandestinos de detención, el llamado Circuito ABO, que era el del Club Atlético, así le decían, que funcionaba abajo de lo que hoy es la autopista 25 de Mayo, Claro. el Banco, ahí en provincia de Buenos Aires, en donde hoy está la jefatura departamental de la Matanza, de la policía bonaerense, y el Olimpo, que fue después durante mucho tiempo una planta verificadora automotor acá en Floresta. Los policías se especializaban en los secuestros, se especializaban en torturas terribles, eran muy sádicos los torturadores de Policía Federal. Yo los cuento con nombre y apellidos quiénes eran, para que se den una idea. Tenían apodos como el Führer, el Alemán, el Alacrán, eran hombres de ideología nazi que se ensañaban particularmente con los detenidos judíos, así como vemos en las películas de los tiempos del Holocausto en la Alemania nazi, donde obligaban a la gente a bajarse los pantalones para ver quién estaba circuncidado. Sí. Lo mismo hacían los policías federales en los centros de detención, buscando qué detenidos eran judíos para someterlos a torturas especiales, en las cuales, por ejemplo, los obligaban a escuchar discursos de Hitler. Claro. Ya en democracia, un caso emblemático es el de Walter Bulacio, ¿no? Que marcó también al mundo del rock mucho. Así es un caso en el que obviamente le dedico un extenso capítulo porque Sí. a Walter, como ustedes saben, se lo llevaron en una racia policial el 19 de abril del 91 en la puerta del Estadio Obras, donde iban a tocar los redonditos de Ricota. Lo detuvieron ilegalmente junto a otras 73 personas. Walter estuvo detenido toda la noche en una comisaría. A la mañana siguiente, cuando salió y luego de haber recibido golpes, cayó en un coma, del cual nunca se recuperó, murió 2 días después. Y lo emblemático que tiene ese caso, además de que golpeó mucho al mundo del rock, es que dejó en evidencia primero que algo que todos dábamos como normal y eran las racias policiales, esto de la policía llevar colectivos de línea a las puertas de los recitales o de otra manifestación popular y llevarse detenidos a la gente sin ningún motivo más que el estar en la calle. Claro. Dejó en evidencia cómo se maneja con discrecionalidad la averiguación de antecedentes, como la policía detiene por averiguación de antecedentes, aún hoy en tiempos de internet y en tiempos donde la información corre a la velocidad de la luz, la policía puede detener durante 10 horas a cualquier persona sin tener ningún motivo. Claro, cuando También, en realidad si te piden un documento, ahí mandan los datos a comisaría y ya con eso ya con eso debería estar evacuada cualquier consulta. Exactamente. El tema que tiene además el caso Bulacio es que la policía protegió siempre, todo a lo largo de su historia, Sí. al comisario Miguel Ángel Espósito, que era el que estaba a cargo esa noche de la comisaría, que estuvo a cargo del operativo, quien después del caso Bulacio no solo siguió su carrera sin ningún inconveniente, sino que lo ascendieron, Sí. llegó a ser jefe en un área de educación en la escuela Ramón Falcón, le enseñaba a otros policías y se terminó jubilando sin ningún inconveniente, solo por la forma en que la familia de Bulacio encaró la lucha. Se logró que la Corte Interamericana se interesara en el caso, se ordenara reabrir la causa y recién hace 2 años se lograra una condena que fue realmente simbólica contra el comisario Espósito de 3 años de prisión en suspenso por haber privado de la libertad a Walter, no por su muerte, que ha quedado totalmente impune. Claro, esto de la policía, cómo se encubren entre ellos, y es tan difícil porque encima se sabe lo transado que están con el Poder Judicial, ¿no? A lo largo de la historia, entonces ya si entre ellos se encubren más el Poder Judicial, se vuelve imposible para cualquiera poder empezar a combatir estas cosas, ¿no? Así es, en el libro lo expongo y lo voy dejando en claro en cada uno de los casos que voy revelando, que la complicidad del Poder Judicial es necesaria, es esencial para que estas prácticas se puedan perpetuar a lo largo de la historia y se sigan repitiendo. Tanto la complicidad del Poder Judicial, que siempre, como dice un ladrón de bancos que
Sí. cito en el libro que se llama El Tractorcito Cabrera, que dice: la justicia es como las víboras, solo pica a los que están descalzos, nunca se mete con los que tienen borceguíes. Es necesaria la complicidad judicial y también es necesaria la complicidad de un poder político que se sirve de la policía para tanto como para perseguir a opositores políticos, como para espiarlos, como para reprimir al pueblo cuando las cosas se ponen calientes, y por eso, a cambio de eso, siempre mira para otro lado cuando la policía delinque. ¿Cómo has visto en mayo del 2004, cuando estaba el ministro Vélez y cuando Alberto Fernández era jefe de gabinete, que se desplazaron a muchos oficiales de la cúpula de efectivos de la Policía Federal Argentina? No sé si lo tratás en tu libro eso. Sí, por supuesto, lo cuento. Sí. Es un momento histórico de la policía que coincide con la caída del primer jefe policial, el primer jefe de la historia de Policía Federal, que cayó por actos de corrupción, que fue Roberto Giacomino, Sí. que hoy está siendo juzgado por sus manejos con la provisión de equipos para el Hospital Policial Churruca. Fue un momento particular donde la policía intentó ser domesticada, por decirlo de alguna manera, donde se hizo una purga, Sí. pero que finalmente no hizo más que perpetuar y mantener las mismas prácticas. Luego fue removido Vélez en su momento, la policía tuvo otros jefes que, lo que cuento en el libro es, siguieron mirando para otro lado mientras se sucedían casos como el de Ezequiel de Monte, fue tirado al riachuelo por policías de la comisaría 34, casos como el de Fernando Carrera, en Pompeya, aquel que quedó retratado en el documental Rápido Horror Show, y que fue, más allá de lo que pueda o no haber hecho él, que la justicia nunca logró esclarecer, sí fue víctima de un caso claro de gatillo fácil por parte de la policía, que lo persiguió con coches de civil por la avenida Centenera, el cruce con Sáenz, hizo que Fernando Carrera terminara atropellando y matando a 3 personas, en un caso de gatillo fácil, a plena luz del día, que nunca fue castigado. Rolando, te hago una pregunta, en realidad creo que son 2 preguntas. Hay un fenómeno que es se está discutiendo mucho en estos últimos tiempos, que tiene que ver con la autonomía policial, si la policía debería o no sindicalizarse, el tema de las huelgas policiales. Bueno, saber tu opinión al respecto por un lado, y después el fenómeno de las policías locales. ¿Qué opinas al respecto? Mira, por un lado, yo lo que creo en el caso concreto de la Policía Federal es que debería tenderse a que dejara de ser un cuerpo militarizado, que lo es desde los tiempos de Ramón Falcón, de principios del siglo XX, y se convirtiera en una fuerza realmente, auténticamente civil, con control civil externo, con una división de asuntos internos que debería ser externa, que debería ser manejada por civiles y no por policías. Ajá. Y en ese camino sería una sana medida que les permitieran sindicalizarse para hacerlos sentir por lo menos trabajadores y que entendieran cómo es la dinámica de la sociedad a la que estamos sujetos todos los trabajadores. Lo vería como una medida saludable. Por el lado de los policías locales, me resulta preocupante que se responda a la demanda de la sociedad de más seguridad con policía de baja calidad, policía de segunda mano. Son policías que se forman en apenas 6 meses, Sí. se los saca a la calle sin ninguna experiencia, se les da un arma y, lo que es más peligroso, una chapa, ¿sí? Se les da el poder de representación de la fuerza del Estado, y lo que sí. nos vamos a encontrar al final de la historia seguramente van a ser muchos más casos de gatillo fácil, muchos más casos de atropellos, y seguramente que no habrá mucha más seguridad. Mencionaba lo de los casos de gatillo fácil. ¿Está manchado mucho la Policía Federal Argentina con eso o hay más de la bonaerense? La bonaerense se caracteriza más por el gatillo fácil, pero la Policía Federal los ha tenido muchos a lo largo de su historia y los sigue teniendo. Yo en el libro cuento en particular el caso de John Camafreitas, un chico al cual un policía que se llama Naredo ejecutó en el barrio de Boedo por el solo hecho de haber estado en una plaza tomando una cerveza con algunos amigos, lo corrió y lo terminó poniendo el arma en la nuca, le disparó. Naredo fue condenado, nunca se presentó a cumplir su condena, y la policía no lo busca. Y lo que intento retratar en el libro es que los casos de gatillo fácil se repiten porque la policía los toma como parte del oficio, como gajes del oficio, no persigue a sus integrantes que lo cometen, y muchas veces, o por no decir la gran mayoría de los casos, terminan por el lado de la justicia totalmente impunes. Rolando, antes los policías no terminaban el secundario, o en todo caso no eran en condición necesaria que lo hubiesen terminado para ser policías. Ahora eso cambió, ¿verdad? Sí, ha cambiado. Por suerte se ha empezado a exigir el secundario en las policías argentinas. ¿Y eso se ha visto reflejado en el perfil del policía actual? En algunos casos sí, podemos decir que se nota un mejor nivel en la Policía Federal, no así
Por ejemplo, en las policías locales, como les decía, los requisitos de inscripción son bastante bajos, incluso cuando se hacen los exámenes de admisión, los reprueba la mayoría de los aspirantes y luego se terminan haciendo segundos, terceros llamados porque la necesidad de cubrir las vacantes igual está y se termina llamando a quien sea. Digo, habría que apuntar no solo a que tengan estudios secundarios, sino también a que tuvieran una profesionalización, que se los premiara a los que estudian y que llegan a estudios terciarios y universitarios y que se capacitara mucho más en el uso de las armas de fuego, cosa que hoy no ocurre. Y otra pregunta, el fenómeno policial es un problema mundial, digamos, las cuestiones que tienen que ver con la corrupción en la policía. ¿Hay alguna característica particular que caracterice a la policía argentina en este sentido, en diferencia de las otras policías en el mundo? Las policías argentinas tienen un accionar mafioso y eso es uno de los inconvenientes que tienen. Funcionan como cuerpos cerrados que tienen bocas de recaudación que hacen cajas, tanto con la prostitución como con el narcotráfico, con el juego clandestino, con la propia inseguridad. Y eso es un circuito que es muy difícil de romper si desde el poder político no se deja de lado esa fuente de financiamiento, que también lo utiliza el poder político, y se empieza a sancionar y a perseguir eso. Esta es una característica que tienen mucho las policías argentinas y que debería cambiar como para poder empezar a pensar en una policía de mejor calidad. Rolando, yo me acuerdo en el año 2001, tenía 8 años, siempre cuento esto, y me acuerdo que veía a la policía de la forma que reprimía, y me acuerdo que lo que me daba miedo era la policía. Yo tenía 8 años y pensaba que iba a venir la policía a tirotearme a mi casa. ¿Los casos del 20 y 21 de diciembre, vos los tocás en tu libro? Sí, ampliamente describo todo lo que fue la noche del 19 de diciembre, donde empezaron los primeros incidentes, y los del 20 de diciembre lo que hice en el libro fue diseccionar la acción policial, cómo la Policía Federal mató a 5 personas diferentes en la zona del Obelisco y de Plaza de Mayo, y cómo la Policía Federal tuvo lo que ellos llaman brigadas sucias, que son brigadas no identificables que salieron a disparar al azar contra manifestantes en diferentes puntos de la ciudad, y que participaron de una suerte de conspiración que, entre otras cosas, derivó en la caída de quien era el jefe de policía de la Rúa, que era el comisario Rubén Santos, que ahora está siendo juzgado por su acción o por su acción negligente o por su inacción en un juicio que se está realizando ahora. Bien, y con respecto a esto, porque en ese caso la policía reprimía sin temor y hubo muchos casos de muertes, en ese sentido, ¿vos creés que ha habido un avance, ya que si bien lamentablemente existen algunos casos de represión, son más aislados y quizás no tan sangrientos? Yo creo que se ha avanzado en la medida en que se ha dispuesto que en algunas manifestaciones los policías vayan desarmados, no utilicen armas de fuego, ya que han demostrado que no tienen el criterio para utilizarlas de manera eficiente. Sí. Creo que se podría avanzar mucho más si se empezara a pensar en cuerpos especializados, en actuar en manifestaciones, en canchas de fútbol, en recitales, y que no tuvieran una formación de infantería militar como la tienen ahora, sino que tuvieran una acción de prevención, que es lo que se hace muy poco. Bien, te hago una pregunta más, y ¿qué es lo que vos sentís que pasa con esa persona que seguramente se mete en la policía porque él quiere cambiar la policía, él quiere tener un país mejor, él quiere brindar una verdadera seguridad? ¿Qué pasa con eso y con lo difícil que es estar metido en esos sistemas que como vos explicabas bien, todavía hay muchos que son muy fachos y muy reaccionarios, ¿no? Lo que cuento en el libro son varios casos de policías que se han atrevido a denunciar guasos superiores a sus compañeros, sí, tanto por casos de recaudación ilegal, como por casos de violencia, como por casos de inventar falsos operativos para detener a inocentes, y lo que han encontrado esos policías como respuesta fue el fin de sus carreras, muchas veces sanciones, y muchas veces quedar apartados de su trabajo para siempre. Y eso es otro de los problemas fuertes que tiene la policía hoy. Bien, Rolando, muchas gracias. Repetinos, por favor, el nombre del libro y en dónde se puede conseguir. El libro se llama Sangre Azul, la historia criminal de la Policía Federal, sí, y se consigue, por suerte, en todas las librerías. Bien, muchas gracias, Rolando. Muchas gracias a ustedes. Abrazo, Rolando.